un lado, después la regresaron y ahí la dejaron. Hay una cuenta. Pero eran de quinto año, así que ahí en ellos cae la responsabilidad. ¿Y de quinto era? Sí, de quinto. Ahorita están supuestamente para preguntar. Como ustedes quieran. No, ¿cuál? La suya. Sí, bueno, pero eso es solo para identificación del producto. Y de si le consiguieron ¿Me una entiendes? pastilla. Sí, ahí la cargo, va a querer. Usted la tiene que Ya. probar. ¿Ah? Usted la tiene que probar. Asa. ¿Y quién dice que no lo han probado? Ok, sí, claro. Como te decía el compañero, somos el grupo número 2. A nosotros nos corresponde hablar sobre ejemplos de interpretación de espectros infrarrojos, que sería una continuación del tema que ya escuchamos anteriormente. Como recordatorio nada más de algunos puntos claves de lo que es la espectroscopía infrarroja, tenemos el punto número 1, que la espectroscopía infrarroja es una herramienta poderosa para identificar compuestos orgánicos e inorgánicos puros, porque a excepción de las moléculas mononucleares, como lo son el oxígeno, el nitrógeno y el cloro, todas las especies químicas moleculares absorben radiación infrarroja. Además, a excepción de las moléculas quirales en estado cristalino, cada compuesto molecular tiene un espectro infrarrojo único. Y como punto número 2 tenemos que, por lo tanto, una coincidencia exacta entre el espectro de un compuesto de estructura conocida y el espectro del analito identifica inequívocamente al analito. Esto sería como que, cada compuesto tiene un espectro infrarrojo inequívoco, ¿va? Entonces, si a nosotros nos dan un compuesto a identificar y lo comparamos con, por ejemplo, nos dan el ácido benzoico, ese ya tiene el espectro de absorción, tal vez lo sacamos de algún libro, ¿va? Y si el que nosotros lo tomamos, lo comparamos con el de ese libro, y si coinciden exactamente las bandas de absorción a los números de onda, entonces podemos decir que sí es del ácido benzoico. Nos dice que la espectroscopía infrarroja es una herramienta menos satisfactoria para el análisis cuantitativo que sus análogas ultravioleta y visible. Como ya veníamos viendo, la ultravioleta y la visible sí la podríamos utilizar para el análisis cuantitativo, pero la espectroscopía infrarroja no. Esto es debido a la baja sensibilidad que presenta y a las frecuentes desviaciones a la ley de Beer. Además, las mediciones de absorbancia en la región infrarroja son considerablemente menos precisas. La energía de la radiación infrarroja es capaz de excitar transiciones vibratorias y rotatorias, pero no electrónicas, como sí lo hace la radiación ultravioleta y la visible, que esa sí nos daba excitaciones electrónicas, pero la infrarroja no, solo nos da transiciones vibratorias y rotatorias. Acá está el formato de cómo se nos presentan lo que son los espectros infrarrojos. Tenemos el punto número 1 que dice que en el eje vertical se representa el porcentaje de tramitancia, que indica qué tan fuertemente se absorbió la luz a cada frecuencia. Sabiendo que la tramitancia es inversamente proporcional a la absorbancia, o sea, si tenemos un nivel bastante alto de tramitancia, significa que en realidad el compuesto absorbió poco. En el extremo superior del eje, el valor de 100% de tramitancia significa que no ocurrió ninguna absorción a la frecuencia dada. Valores menores del porcentaje de tramitancia indican que algo de la energía es absorbida por el compuesto, y esto provoca picos descendentes que son conocidos como las bandas de absorción. En el eje horizontal se indica la posición de una banda de absorción por medio del número de onda en centímetros a la menos 1. Y aquí, ¿por qué se habla de número de onda y no de longitud de onda? Esto se debe a que el número de onda es directamente proporcional a la energía que absorbe el compuesto. Y nos dice que, nótese que en este eje disminuye de izquierda a derecha. A mayor número de onda, decíamos que hay una mayor frecuencia y por lo tanto habrá una mayor energía.
las bandas de absorción tienen diferentes intensidades que usualmente pueden referenciarse como fuerte, media, débil, amplia o definida. Entre más abajo esté el pico de absorción, significa que la absorción ha sido bastante por parte del compuesto, ¿verdad? Y con amplia definida se refiere a qué tan ancha es la banda de absorción o qué tan angosta. Y para la interpretación de los espectros, se siguen estos 3 pasos que no son tan complicados, digamos así. Y el paso número 1, se ubica en la molécula analizada los grupos funcionales que contiene, como puede ser OH, carbonilos, alcanos, alquenos, aldehídos, cetonas, etcétera, ¿verdad? Y, o sea, en los espectros infrarrojos no es como que solo nos vayan a dar el espectro infrarrojo y nos digan a qué compuesto pertenece, porque, o sea, cada compuesto tiene un espectro distinto de todos los demás compuestos. Entonces, aprenderse el espectro de absorción de tantos compuestos creo que es imposible. Entonces, el paso número 2 sería, ya teniendo, ubicando los grupos funcionales que están en la molécula que nos dan, en la tabla de espectroscopía infrarroja, que ya adelante se va a mostrar, se ubica en qué región en centímetros al menos 1 y qué tipo de banda presentará absorción cada grupo funcional de la molécula. Y por último, simplemente sería nombrar, se asignan las bandas que se observan en el espectro con cada grupo funcional de la molécula en cuestión. Y aquí está la tabla que nosotros recomendamos imprimir para lo que es el examen parcial, porque la verdad que está bastante completa, es sacada del libro de análisis instrumental de Pearson. Y tenemos el ejemplo número 1, nos dan lo que es la molécula, que es la ciclohexanona, y nos decía que el primer paso, ¿verdad?, era identificar los grupos funcionales que tiene esta molécula. No sé si alguien me podría ayudar a identificar algún grupo funcional de la molécula. No. Entonces tendríamos el primer grupo funcional, sería, si vemos, tiene una acetona, ¿verdad? El otro grupo funcional sería este ciclo de acá, el cual es un alcano. Y dentro de ese alcano tenemos lo que son CH2. Si hubieran CH3, que se diera en una molécula alicíclica, también se podría, pero en este caso solo tenemos CH2. Entonces, basándonos en la tabla que les mostramos anteriormente, vamos a tener que la acetona absorbe en el número de onda de 1705 a 1725. Los alcanos absorben de 2850 a 3000 centímetros al menos 1, y los CH2 absorben en 1465 centímetros al menos 1. Entonces sería ese el paso número 2, y el paso número 3 simplemente sería nombrar en el espectro que nos están dando. Entonces tenemos que la acetona absorbe de 1705 a 1725. No sé, en las bandas de absorción que están en el espectro, si identifican cuál banda de absorción pertenece al grupo funcional cetona. Entonces, este sería el paso número 3. El alcano
sería esta de acá. No sé, pero... Sí, todo esto. Y lo que es el grupo funcional CH2 estaría más o menos por acá. Algunas personas prefieren, o sea, ignorar de 1500 hacia allá y solo trabajar con esta parte de acá debido a lo que ya se mencionaba anteriormente de lo de las huellas dactilares y que ahí se superponen las bandas de absorción. Entonces, sí, ese sería el ejemplo número 1 que pertenece a la ciclohexanona. A la obradora. Una mano roja, si quieres. Sí, no, Roberto. Ay, Pero vamos a tomar foto. A video para. Más que todo la voz necesito. Que le deja el oído. Entonces, este sería el ejemplo número 2. Nos dan lo que es el 2-hexanol. E igual, el paso número 1 era identificar los grupos funcionales que tiene esta molécula que nos dan. Hoy sí me podría ayudar algún grupo funcional. Como H. Y el más principal. El OH. Tendríamos alcano, ¿ah? Y dentro de esos alcanos estarían lo que dijo la frase. Basándonos en la tabla que se mostró anteriormente, nos dice que el grupo H absorbe de 3200 a 3500 centímetros de la mano 1. El alcano absorbe de 2850 a 3000 centímetros de la mano 1. Lo que es el CH3 absorbe de 1375 a 1450. Y el CH2 absorbe 1475, habíamos dicho. Entonces el paso 3 sería nombrar nuevamente el grupo H, que absorbe 3200 a 3500, sería hasta acá. Y una característica de los grupos funcionales OH es que su banda de absorción es bastante amplia o ancha. Los alcanos absorben de 2850 a 3000. Entonces sería este de acá. Los CH3 o los CH2 primero sería esta banda de por acá. Y los CH3 están entre 1375 y 1450, que sería más o menos esta de por acá. Y ese sería el ejemplo número 2. ¿Me van a tomar foto o algo? Para subir. Todo se entiende. Ok. Ya está en la primera expo. Sí, ya. Con el título, ¿verdad? Va a ser famoso. Aquí en 5000 visita igual a Mastermente, una noche.
Ay, Del ejemplo, bueno, creo que logro anotar aquí. Notar lo que es así. 2,2 dimetilpropanal y tenemos lo que es un grupo funcional aldehído, que sería este de acá. No mancho yo. La pared. No vaya a ser. Tenemos aldehído, tenemos lo que es también alcano nuevamente, casi que siempre va a estar presente. Y dentro de esos alcanos tenemos CH3. En este caso no tenemos CH2. Basándonos en la tabla nos dice que los aldehídos absorben entre 1720 y 1740. Los alcanos absorben de 2800 a 3000. Y los CH3 absorben entre 1375 y 1450. Entonces ya estoy viendo esto, pasamos al paso número 3, que sería nombrarlos en el espectro. El aldehído nos dice que absorbe entre 1720 y 1740, entonces sería este de acá. Lo que es el alcano sería todo esto de acá. Y el CH3 está entre 1375 y 1450. Sería este por acá. Y así terminaríamos el ejemplo número 3. Algo por mencionar es que a veces sobran bandas de absorción, pero esto puede que sea por alguna interferencia o contaminación a la hora de hacer el análisis al compuesto. Entonces lo más importante acá es que los grupos funcionales que están en la molécula sí los logremos identificar en el espectro que nos están dando también, porque si no lo más probable es que no sea el espectro correspondiente a la molécula dada. Y hasta acá llegaría mi exposición y continuaría. Una pregunta. El más largo es donde se indica que absorbe, ¿no? Sí, o sea, todas estas bandas, todas las bandas, independientemente sea pequeña o larga, son las bandas de absorción. Pero el más largo, o sea, por ejemplo, en esos dos que... ¿Cómo es? No, en esos dos. Ajá. ¿Sí? En esos dos, pero es el más largo del donde se indica, ¿no? O sea, lo que yo Donde más, pregunto ¿me entiendes usted lo que le sí, lo que yo pregunto es como que si debe ser el más largo el que va a decir qué grupo funcional va a ser, o si lo que tiene una absorción pequeña, mediana, también No. indican algo. Creo que eso es verdad. Ajá. Pero como nos basaríamos en base a esto. Ajá, y pero entonces... Y lo mismo que mencionaba, o sea, algunas personas prefieren trabajar solo de 1500 hacia acá, por lo que ya mencionaba el compañero Oscar anteriormente, y prefieren ignorar toda esta parte de acá. no. Solo... Pero si en caso le aparece en ese lado, por ejemplo, el ladito, si estuviera en esa parte, quiere decir que... No, como eso ya está dado en las tablas de espectroscopía infrarroja, o sea, el aldehído solo puede... y siempre tiene que ser una columna, no pueden ser las dos, porque están en el rango, ¿no? Podría ser.
Sí, como, o sea, tienen margen de error. Ok. Pues entonces esto nos dice la cantidad que hay de, por ejemplo, de grupos funcionales. También. Como es más que todo de identificación y no de... La Cualitativo. Ajá. Cualitativo. No va a poner un espectro para identificar. No me ha hecho entender. Pero solo Pero podemos crear la tabla. Podemos Sí, crear el libro. Además, esa tabla pongo si quieren. Está bien Puede, completa. ajá, se vea el libro. Ya viste, ahí tuvo tantas y malas ideas. Sí, ahí mismo en la diapositiva. Ah, sí, bueno. Estuve pensando. No digas la idea. En la diapositiva, ahí donde aparece la tabla por primera vez, sale arriba la fuente, cabrón. Va. Ajá, el libro. Y sí, con respecto a eso de la región de las huellas digitales, o sea, nosotros podemos ver los valores en la tabla, pero hay que tomarlos así con precaución, porque en esa zona ocurren muchos solapamientos entre las distintas bandas, entonces eso puede confundir, puede darnos un resultado que no es realmente el grupo funcional que tiene la molécula, entonces por eso hay que tener cuidado. En cambio, cuando es de 1500 para arriba, ahí sí podemos estar seguros de que vamos a tener esos grupos funcionales. Yo ya no me acuerdo qué decir, pero que era la huella de O sea, es una región dentro del espectro, o sea, como, digamos, de 4000 a 1500 se le llama como zona de diagnóstico, que entonces en esa zona nosotros podemos buscar los grupos funcionales para identificar la molécula o buscar una ausencia de ellos, y de 1500 para abajo es esa región que se le denomina de huellas dactilares, y pues esa parte es muy específica para cada molécula, entonces eso es más que nada lo que ayuda a identificarla entre otras. Si nosotros tenemos dos espectros que se ven idénticos en la parte de diagnóstico de 4000 a 1500, pero que tienen distinta fórmula molecular, entonces para distinguirlos teníamos que recurrir a la zona de las huellas digitales, y incluso eso, pues hay distintas bases de datos que tienen montones de espectros con los que se permite hacer una comparación rápida, entonces es en última instancia para diferenciar entre dos compuestos, pero lo principal es esta zona, de 4000 a 1500, zona de diagnóstico. O sea que hay dos zonas, ¿no? Sí. Bueno, también puede ser que nosotros no tengamos el espectro todavía, sino que tengamos las moléculas como tal, la estructura molecular, y entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿qué esperamos ver en el espectro infrarrojo? Y así en el compuesto A, por ejemplo, tenemos un doble enlace, entonces nosotros esperaríamos observar dos carbonos que están enlazados doblemente. También conviene ponerle atención a lo que está enlazado cada uno de esos dos carbonos. Por ejemplo, el de arriba, que está conectado a CH2 y OH, pues ya no puede estar conectado con algún hidrógeno porque ya tiene sus cuatro enlaces, que a la izquierda hacia arriba sería el CH2, hacia abajo obviamente el otro carbono que forma parte del doble enlace, y ese mismo carbono de abajo, del doble enlace, ese sí puede estar conectado a un hidrógeno, entonces esperaríamos una absorción distinta en el sentido de que hay un carbono doblemente enlazado, pero que también a algún otro átomo, pero que también está enlazado con un hidrógeno. Esa sería otra absorción que esperaríamos con el compuesto A, y por supuesto también del alcohol, ¿verdad? También enlaces simples CH, y de hecho, pues dependiendo de la hibridación que tenga el átomo de carbono, así vamos a poder esperar una absorción. En este caso, todos los CH2 que estén en esa molécula pues van a hacer solo hibridación sp3, y es como lo que dice aquí. Entonces, el grupo funcional es OH, el carbono doblemente enlazado a algún átomo con el hidrógeno es otra absorción, el doble enlace, y hay que notar los rangos correspondientes, de 1400 a 3650 y así. Para el segundo, podemos ver que es un alquino terminal, al lado izquierdo, triple enlace entre los dos carbonos que están al principio de la cadena. Entonces esperaríamos una absorción tanto del alquino, o sea,
triple enlace entre carbono y carbono, y también esperaríamos una absorción de este grupo, que para ser alquino terminal está ese carbono enlazado triplemente a otro, pero que también tiene un espacio para el hidrógeno. Si estuviera el alquino en medio de la cadena, pues no se puede que tenga un hidrógeno, por los 4 enlaces máximos que puede tener. Y también podríamos esperar el grupo carbonilo, el carbono enlazado doblemente al oxígeno, los típicos enlaces CH, enlaces sencillos. Y bueno, en el libro del que obtuve el ejercicio, más que nada hacían énfasis en esos grupos funcionales, pero también si nosotros tenemos una tabla en la que podemos encontrar el enlace de carbono-oxígeno, pues también podríamos esperar esa absorción. En el siguiente, siempre identificando el espectro, como les digo, en esta zona, para acá, la podríamos ignorar y solo tomar los picos que están a este lado, aquí y aquí. Más que nada los que son prominentes o al menos algo significativos. Entonces, el más importante acá sería el de un grupo carbonilo, que está alrededor de 1725, que de hecho esa zona de grupo carbonilo pues incluye distintos grupos funcionales. Entonces, las tablas diferencias dan un rango para el grupo carbonilo, pero dentro de eso hay pequeños límites para, digamos, un aldehído, como en este caso, o alguna acetona o distintos grupos así que siempre tengan ese carbono doblemente enlazado al oxígeno. También se pueden ver unas absorciones de pues de 1800 hasta 2000 centímetros al menos 1, que sería esa zona de ahí. Pero en este caso le ponemos atención especialmente porque los compuestos aromáticos a veces presentan absorciones en ese lugar y son así de débiles. Y también absorciones de enlace de carbono e hidrógeno cerca de los 3000, 30 centímetros al menos 1, y que eso también es característica de compuestos aromáticos. Cuando no es aromático, pues esta banda es mucho más intensa. Y también vemos este otro ejemplo con alquinos, que nuevamente aquí estaría la zona de 1500 para abajo, lo podemos ignorar y enfocarnos en estos tres. La banda más prominente sería la del grupo CH, que de hecho eso es una forma de diferenciar cuando tenemos una especie de frontera entre ese número de onda de 3000 centímetros a la menos 1. Si la banda no pasa arriba de eso, entonces no tenemos un doble enlace. Si pasa, entonces sí tenemos. En este caso está debajo, entonces todos son enlaces sencillos, carbono-hidrógeno, es hibridación Z3. Y como queremos diferenciar entre algunos de estos compuestos, eso no nos ayuda mucho porque sabemos que todos van a tener enlace carbono-hidrógeno sencillo. Entonces, prestamos atención a las otras dos. En esta, por ejemplo, que es alrededor de 2200, sería una banda para un triple enlace carbono-carbono. Entonces, con eso ya podríamos descartar de estas cuatro opciones la opción B y la opción C. Entonces, solo nos queda la opción A y la opción D. Y pues vemos que son alquinos, pero la diferencia es que la opción A tiene un alquino terminal, está al inicio de la cadena del alquino. Mientras que en el D tenemos uno interno. Entonces, para distinguir, va a haber una banda que esté más allá de 3000 centímetros al menos 1, específicamente 3300, que representa ese alquino terminal. Carbono triplemente enlazado a otro carbono y también enlazado sencillamente a un hidrógeno. También para un poco de comprobación, si digamos tuviéramos solo esta banda, pero no esta que está menos intensa, entonces no tendríamos un alquino y tendríamos que revisar que es de otro grupo funcional. Entonces, esta siempre tiene que estar si va a ser un alquino, y en este caso pues el nombre del compuesto que corresponde va a ser el 1-butino. Bueno, a mí me corresponde explicar ese ejemplo del espectro, y aquí como podemos ver tenemos
Entonces vemos que los enlaces carbono-carbono doble tienen un rango de 1600 a 1650. Y aquí podemos ver aquí en el espectro que esa banda de vibración normalmente tiende a ser alta, pero aquí se ve que no está, así que eso podría ser como un descarte para los aromáticos. Y también otra característica que tienen los aromáticos es que tienen unos supertonos o vibraciones también, pero son un poquito más pequeñas, en 1700 y 2100, que serían como en más o menos rango, pero igual no están, así que eso ya es para descartarlos. Pero también vemos que tenemos el enlace doble con carbono-carbono a hidrógeno, que va de 3000 a 3100, pero ese sí está y corresponde más que todo a los alifáticos. Así que, bueno, para ese punto ya hemos descartado más que todo a los aromáticos y nos quedamos más en los alifáticos. En los alifáticos, si se fijan, en el último, el 3, tiene un carbonilo y el enlace de carbono a oxígeno es de 1600 a 1900. Y ese igualmente no es una vibración que sea notar, así que se descarta. Pero tenemos una amina y un alcohol. En la amina vemos que el enlace de nitrógeno con hidrógeno va de 3300 a 4000. E igual el del alcohol es similar, pero lo que va a caracterizar es que cuando ya tenemos un carbono a NH2, que ya cambia el enlace enlazado más hidrógeno, lo que tiene es que ya aumenta el rango, es decir, va de 3400 a 3500. Y por eso vemos que también aquí, si se fijan, de 3400 sería más o menos por ahí, a 3500 ya se nota la vibración grande. Y también otra cosa que lo descarta es que, bueno, vemos que el nitrógeno al hidrógeno y el alcohol tienen el rango similar, pero lo que pasa es que ¿cómo se llama? El alcohol en esta vibración debería tener como una partidura, algo así como esta. Así que por lo tanto, aquí el espectro de vibración corresponde a al alcohol. No, perdona, la mira. Y aquí ¿cómo se llama? Les dejé la explicación para que la vean. Y aquí está el siguiente ejemplo. Y bueno, aquí también tenemos la misma serie de compuestos que son los alifáticos y los aromáticos. Aquí tenemos, empezamos a fijar en la característica de los aromáticos, que son de enlace carbono-carbono doble, a 1600 a 1650, pero aquí sí vemos que, por ejemplo, de 1600 a 1650 sí ya se empieza a notar una vibración más alta. Y los sobretonos de 1700 a 2100 también están ahí, que son, casi no se aprecian bien, pero sí son pequeños, pero la cosa es que están. Y también la otra característica que teníamos de los aromáticos era de carbono, enlace carbono doble con hidrógeno, de 3000 a 1100. Esos, quiero ver, igual se pueden apreciar por ahí en ese rango. Entonces aquí lo que más notable es que tenemos más que todo un espectro de aromático. Así que podríamos decir que los alifáticos se están descartando porque también algo que tienen los alifáticos, que son de enlaces sencillos, son por su rango, debería aparecer ahí, pero pues no se va a apreciar, así que eso es un descarte ya. Entonces probamos con los aromáticos en el carbonilo. El carbonilo ya sabemos que tiene un rango de 1660 a 1900, el cual vemos ahí si va de 1600 a 1900, igual podríamos decir que eso también podría ser una vibración que le pertenece a él. Probamos con la mina, que es de 3300 a 4000, y aquí sí, igual también hay una vibración. Y también podríamos confundirla con el alcohol, pero aquí que se podría confundir, pero esas vibraciones son muy bajas. En cambio, el carbonilo por su enlace muestra vibraciones más altas en 1660 y 1900, y por eso corresponde al carbonilo.
bueno, tenemos 4 compuestos, pero tenemos que ver a qué compuesto pertenece cada espectro. Aquí igual podríamos decir que a simple vista uno de ellos definitivamente puede pertenecer al aromático, es decir, al compuesto A, porque ya sabemos que tiene unas vibraciones en 1600 y 1650 que son más altas. Entonces también tenemos que tener en cuenta que, bueno, lo que les decía, de enlace carbono-carbono que de 1375 y 1500 que son relativamente bajas y que a veces se deberían apreciar a simple vista. Así que aquí creo que ya por simple intuición podemos ver que es del aromático, además de que el enlace del alcohol es de 3300 a 4000, igual ahí se puede apreciar la vibración. Y aquí para identificar de este otro espectro, podríamos decir que puede ser de esos 3 alifáticos. Pero aquí vemos que tiene, el compuesto B, tiene un enlace enlace doble con el carbonilo y un alcohol, pero no corresponde a porque no tiene a simple vista no podemos ver las vibraciones que tienen los enlaces carbonos dobles. Así que nos queda el compuesto más sencillo, con enlaces más sencillos, que sería el C, que corresponde enlazado con un alcohol, que va de 1300 a 4000, y sería con este rango, y con los enlaces simples que van de 1375 a 1500, que serían igual, más o menos en este rango, igual están las vibraciones ahí, así que podemos concluir de que este espectro 1 pertenece al compuesto C. Y bueno, no pertenece al compuesto D porque el compuesto D, como tiene una estructura ya con más enlaces exteriores, no pertenece porque tiende a tener, entonces puede crear puentes de hidrógeno, y al tener puentes de hidrógeno lo que va a hacer es tener más vibraciones. Así que eso sería el espectro. Esos ejemplos son. Ok, entonces, invitación. Uy, no puede. Basándolo en lo que ya se puso. Que lo resuelva. Sí, que lo resuelva. Pues, si le toman una foto y le ponemos la tabla después de. Ya. Sí. Se aprendieron los pasos. Bueno.